Soy Elena Espinal. Me dedico al coaching de hace más de 30 años. Soy Master Coach y es una profesión que permite trabajar con otros en la posibilidad de crear futuros. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y en el año de nuestro 40 aniversario en el país hemos creado el ciclo Escuelas que Inspiran para invitar a docentes de todo el país a que den su testimonio de innovación educativa y nos cuenten sobre su vocación y cómo impactan en sus comunidades para una mejora del futuro de sus alumnos. Elena, bienvenida al ciclo Escuelas que Inspiran. Es un gusto tenerte con nosotros. Qué gusto tan grande estar aquí. A ver, nos contabas sobre tu amor por la docencia, pero antes de meternos en el tema, quiero preguntarte, ¿qué es esto del coaching? Eres una autoridad en la materia, eres una de las coaches más reconocidas de América Latina. Cuéntanos qué es el coaching y qué diferencia tiene respecto de otras disciplinas, por ejemplo, la psicología o parecidas. Mira, no puedo definirte qué es coaching sin contarte que proviene desde una manera de interpretar al ser humano. Y es que el ser humano no es un ser fijo. El ser humano puede cambiar. Y como decía Heidegger, lo puede hacer en base al tiempo que le toca vivir, como nos tocó ahora, o las circunstancias. Piensa en la pandemia. Y cómo nos hemos adaptado y cómo hemos sido capaces de cambiar. Pero si podemos bailar al son de una música que nos pone de afuera, ¿qué pasaría si además pudiéramos cambiar para lograr lo que soñamos? Y creo que el coaching tiene que ver con eso, con asistir a otro, acompañar a otro en el logro de un futuro que no sería como va a ser, viendo el mundo y siendo en ese mundo como hemos sido hasta acá. Hablabas de creación de posibilidades. Tienes una larga historia como docente en distintos niveles educativos, desde educación básica hasta universitaria, posgrados, doctorados, maestrías. ¿Cómo se vincula tu historia en la educación con el coaching y la creación de posibilidades? Cuéntanos tu historia como docente. Bueno, yo fui maestra gracias a una gran maestra que tuve. Me imagino que todos hemos tenido algún maestro que nos inspiró en la vida. Y al decirte nos inspiró, nos abrió una posibilidad. Yo tuve una gran profesora de literatura, que fue la que me dijo, qué bueno sería que escribieras. Y también me dijo, serías una gran maestra. Y me abrió un mundo. Entonces estudié el magisterio y me llamaron del mismo colegio en el que estudié, el Euskal Etxea, un colegio privado de la Argentina, de una congregación religiosa, y he sido maestra de segundo grado. Tenía el segundo grado con los niños de menor capacidad intelectual. Y para mí ya ahí fue creer que los niños podían. No sabía del coaching, no existía para mí, pero ya a partir de ahí empecé a mirar desde un lugar diferente al otro. No desde lo que dicen que no se puede, sino qué tal si abrimos el espacio para que el otro declare que se pueda. Y después de eso, bueno, fui docente universitaria muchísimos años. Hice algunas locuras de aquella época, como, por ejemplo, darme cuenta que estudiar de un libro y creer que todo lo que dice el libro es verdad, nadie es dueño de la verdad. Empecé a entender la hermenéutica bastante más temprano que tomar contacto con lo que era la hermenéutica. Y entonces cambiaba los exámenes, a que los exámenes se pudieran hacer con los libros. Y me di cuenta que lo importante eran las preguntas. Que las preguntas eran las que te llevaban a ti a mostrarte. Y a mostrarte en la relación con el mundo. Y que cuanto más poderosa esa relación con el mundo, cuanto más amplia esa relación con el mundo, más mundo ves y por más mundo vas. Hablabas de que ofrecías a los alumnos trabajar con libro abierto. Sí. En esa época no se acostumbraba. Supongo que introdujiste varias innovaciones a la hora de dar clases. ¿Qué pasaba con tu entorno? ¿Qué pasaban con los directivos
de las instituciones en las que estaban? ¿Sorprendía eso? Creían que era una locura y me lo dejaban hacer riéndose. Y yo creo que eso sucede siempre que aparece un cambio cultural. Al principio la gente se asombra, luego se ríe, después resiste, pero termina aceptando, siempre y cuando no trates de ser el único que hace el cambio, sino que lleves a otros al mismo lugar en el que tú estás, cada vez más, para que empiecen a llamar a los que están adentro desde ese lugar de posibilidad, diciendo, hey, sí se puede, miren el cambio, miren lo que pasa. Yo no sé por qué algunos tienen en algún momento ese llamado a la incertidumbre, a correr el riesgo, a inventar lo nuevo. Y otros tienen la necesidad de quedarse encerrados en lo que ya saben, diciendo, no se puede. Y a mí me gustaría empezar por cambiar esa pregunta y decir, no se puede o no sabes cómo. A propósito, no sabes cómo. Has dado clases en distintos países del mundo, has creado instituciones educativas en Argentina, en México, donde resides ahora. Los colegios, en los países que conoces, que has estado, ¿son lugares abiertos a la posibilidad, al cambio, a la transformación? No, desgraciadamente no. Yo creo que hoy lo que llamamos educación está en crisis. Que hoy tenemos que empezar por las preguntas más básicas, que no es cuál es el método que vamos a usar para educar, que no es si la virtualidad o la presencialidad. Yo creo que aquí nos tenemos que preguntar ¿para qué educamos? ¿Qué queremos lograr con ese clientelito, con ese niño? ¿Cómo lo imaginamos después de un proceso a través de nosotros? Y empezar a hacernos cargo de si nosotros estamos preparando gente para un mundo en el que evidentemente la capacidad de aprender de manera constante y de soltar lo que ya sabes es lo cotidiano. Nos tenemos que hacer cargo de que no hemos sabido crear ciudadanos para el mundo. Gente que conviva, gente que respete al otro. Y creo que por último tenemos que empezar a criar gente y educar gente para que sea feliz, para que se sienta bien, para que disfrute de la vida. Bajarle a las culpas, a los pecados, a las insuficiencias y empezar a trabajar fortaleciendo lo que hay, lo que aparece y las fortalezas. Hablabas de desaprender. ¿Qué hemos aprendido durante la pandemia? ¿O qué debimos haber aprendido? Yo creo que la pandemia, si la podemos mirar en serio, nos trajo, por lo menos voy a hablar de mí, 2 espacios totalmente nuevos en mi vida. El primero, te diría, me cambió la relación con lo que me importa en la vida, que no tiene que ver con mis compromisos, los conozco. Sé lo que tengo que trabajar, sé lo que tengo que producir, sé con quiénes vivo, entonces lo conozco. Pero ¿qué me importa? Esto me trajo a la luz la importancia de estar viva, la gratitud por estar viva. Me trajo la importancia de haber llorado a los que perdimos. Tuve la suerte de no perder a nadie cerca, pero no puedo dejar de reconocer que hay tanta gente en el mundo que llora amores de los que no se pudo ni despedir, que sintió la impotencia, que sintió el no haberles dicho a tiempo cuánto lo querían. Y creo que nadie se está haciendo cargo de esos dolores en el mundo. En México, no sé las cifras de acá, hay 5.000 niños más en orfanatos porque perdieron a sus padres en la pandemia. ¿Quién se hace cargo de esos dolores? ¿Cómo se crece con un agujero? ¿Cómo ayudas a que llene ese agujero de amor
con más amor. Entonces, yo te diría que lo primero que me apareció es la gratitud a la vida, pero también me mostró otras cosas. Me mostró el valor de los afectos más cercanos de una manera cruel y presente, porque me pasé 3 meses sin ver a mis hijos y a mis nietos. Me mostró lo que valían mis amigos. Me mostró algunos placeres, que además de trabajar, por ejemplo, el placer de los artes efímeros, la cocina, el producir, el mirar las flores, la relación con los pájaros. Entonces creo que todos, si lo pensamos, la pandemia nos creó un nuevo orden y ojalá seamos responsables del nuevo orden que hemos visto. Entre esos órdenes me quedó muy claro que vivo en interrelación con el mundo. La pandemia me mostró que no alcanza con que yo me cuide. Es importante que a ti no te pase nada. No es importante que se vacune este país. Es importante que vacunemos a todos, porque esa es la manera de salir todos. Porque si no va a pasar lo que está pasando hoy con la Omicron, ¿no? Que si miras, por no mirar en el todos, África, que viene más rezagada en la vacunación, es la que sigue produciendo más variantes. Entonces, ¿cómo no darnos cuenta de la interconexión? ¿Cómo no empezar a salir de nuestras defensas de soledades individuales para entender la comunidad y entender que ya el mundo es mucho más pequeño de lo que creíamos? Hablabas de los agujeros que dejó la pandemia, de los agujeros emocionales. ¿Cuál es el nuevo rol del maestro cuando reciba a esos chicos que seguramente tengan afectaciones emocionales por haber estado solos durante 2 años? Mira, yo creo que los maestros, por una presión cultural, cada vez más han sentido que tenían que brindar conocimientos. Y si quieres jugamos un poquito, pero si yo te hago una pregunta extraña sobre exactamente año de nacimiento y muerte de Carlos V y de quién fue hijo, creo que tardas 2 minutos en contestarme con el iPad. San Google te va a ayudar. Entonces, ¿tú crees que son los maestros los que agregan valor enseñándote esas cosas? ¿O será que hoy el maestro tiene que darse cuenta que el gran valor que agrega es ser espacio para que el niño se exprese, para que el niño se reconozca y se observe y para que el niño sueñe? Yo creo, y vuelvo a algo que hemos estado conversando, Fernando, que a mí me conmueve, que es una teoría mucho más social del ser humano. Es decir, los seres humanos somos seres de manada. Hemos vivido en sociedad siempre. Y ya no será una manada que pasta, pero vivimos uno arriba de otros en los departamentos, ¿no? No podemos negar que somos manada. No podemos negar que necesitamos tocarnos. No podemos negar que la autoestima no viene de decir yo me quiero. La autoestima viene cuando otro te mira, cuando otro te sonríe, cuando otro dice, tu vida hace una diferencia en la mía. Y también viene la autoconfianza. Y la autoconfianza, y esto es muy importante para los maestros, viene cuando la vida o los otros te presentan desafíos y te dicen, ¿por qué no vas por más? ¿Por qué no pruebas? Porque la autoconfianza no viene de saber, viene de ser. Viene de saber que tú eres capaz de aprender. Porque si ya lo supieras hacer, ya vas dormido. No, la autoconfianza aparece frente al desafío. Si antes pude, ¿por qué no voy a poder ahora? Y si no pude antes, ¿qué aprendí? Entonces, ¿qué pasa? Que los maestros nos olvidamos de seguir desafiando.
de seguir mostrándole al niño que puede ser ambicioso, que puede ir por más. Fíjate que vivimos en una sociedad que busca ser tan protectora, que mata tu relación con la confianza, que mata tu posibilidad de logro, porque casi creces diciendo, sin un maestro, sin un jefe, sin alguien que sepa, yo no voy a poder. E imagínate cómo eso influye en tu dignidad, en el respeto por ti mismo, por darte cuenta que te duele, que te lastima del otro. Y si tú no te das cuenta de ese límite, ¿cómo te vas a dar cuenta del límite del otro? Entonces, ¿cómo vas a respetar los reglamentos? ¿Cómo vas a evitar o entender la ley? Y entender que la ley es para todos, no es para algunos. Entonces, yo creo que la educación tiene que volver a lo básico, y es al estímulo y al desarrollo del ser. Y en ese lugar es donde aparece la originalidad, aparece tu mejor contribución al mundo, pero va a aparecer la complejidad, va a aparecer la diversidad, va a aparecer el que no es como tú, va a aparecer el que aprende diferente. No sé si estamos listos para dar los espacios para que la gente aprenda como quiera, por ejemplo. Hablabas del estímulo del ser. En educación se empieza a escuchar mucho educación socioemocional, mindfulness, coaching educativo. ¿Tiene que ver con eso? A ver, yo no quisiera confundir etiquetas con esto que estamos hablando. Si le ponemos a esto la etiqueta de coaching educativo, ok. Ahora, si vamos a reducir el coaching educativo a una clase, por ejemplo, tú sabes que yo también he estudiado mucha ontología del lenguaje, entonces podría decirte qué diferencia hace que un niño aprenda a declarar, que un niño se dé cuenta de qué emoción está ese día, que un niño sepa pedir, que un niño prometa y cumpla la promesa, que un niño se construya en su identidad a través de ofertas. Claro que hace una diferencia. Yo creo que falta el paso previo. Que no nos equivoquemos y no sigamos intentando enseñar conceptos, sino llevar a la gente a que distinga. Y yo creo que ahí hay un valor inmenso, ¿sabes? La diferencia entre enseñar conceptos es entrar desde la memoria, es entrar desde la cabeza y es cerrar un espacio de curiosidad. Pero cuando tú distingues, y distinguir tiene que ver con traer un color del fondo que no estabas viendo, abres un mundo, y un mundo que se sigue abriendo. Entonces mira la diferencia entre aprender la historia de Carlos V y distinguir un mundo basado en el poder y la conquista. En distinguir hombres ocupándose algo diferente a lo nuestro, o no, por lo menos de otra manera. A propósito de lo que acabas de comentar, cuéntanos de la distinción de la que me hablabas antes de emociones y estados de ánimo. ¿Cuánto puede ayudar esto al docente? Un montón. Yo soy una gran admiradora de Heidegger, que yo creo que ha tenido mucho que ver con el origen del coaching, con esto de que el ser humano puede cambiar, ¿no? Es decir, y voy a hablar como psicóloga, yo creo en los tests como una foto de tu momento, no como que eres así, ¿no? Porque quiero darte la libertad de que seas y que cambies todas las veces que quieras. Pero Heidegger decía que nosotros fuimos arrojados a un mundo que ya estaba funcionando. Un mundo donde tenías un papá y una mamá con las situaciones que les tocaba vivir. Y que eso hacía que tus padres tuvieran determinados miedos. Voy a hablar de los míos. El miedo a la pobreza, el miedo a no ser suficientes, ¿no?
Y junto a eso, por ejemplo, enojos. Mi padre podía tener un cierto enojo, un cierto desprecio más hacia la figura femenina que hacia la del hombre, al que respetaba más. Mi madre era al revés, respetaba la figura femenina más que la masculina. Entonces, tú caes en un mundo en el que, por supuesto que terminas aprendiendo esas maneras de mirar. Y aprendes como una música, que es lo que yo te diría. ¿Tú podrías escuchar la música de la casa de tu niñez? La que sonaba a las mañanas. Aunque no sonara, ¿la puedes imaginar? Era una música épica, era una música lánguida, era un bolero. ¿Qué era lo que sonaba? ¿Cómo sonaba? Y lo que esa música hace es que tú, que aprendes y copias el mundo que ves, no te das cuenta, pero tu libertad, tu capacidad de elegir quién eres en el mundo, queda detrás de esta pintura y de esta máscara que te relaciona con el mundo casi de la misma manera en la que se relacionaban en tu casa. ¿Dónde aparece tu libertad? Cuando tú te das cuenta que esa relación con el mundo es aprendida y que puedes elegir la tuya. ¿Cuánta gente hoy se relaciona con el mundo? Esto es un estado de ánimo. Desde el lugar de el mundo es una batalla, es una guerra, esto es vencer o morir. ¿Cuántos se relacionan desde el lugar de es imposible, nunca lo voy a lograr, no hay nada para mí ahí afuera? ¿Cuántos lo hacen creyendo que no hay amor? ¿Cuántos lo hacen creyendo que no van a poder? Entonces el estado de ánimo, y esto es lo más importante, que son estas emociones profundas, que son como si en el océano miraras las corrientes submarinas. Las emociones quedan acá arriba, la alegría, la tristeza, pasan porque tú lees en el mundo lo que lees, pero estas otras son mucho más permanentes, te tiñen la vida, terminan marcándote dos grandes posiciones. Las dos posiciones que marcan tu relación con el futuro. Hay gente que cree que se puede, que ve en el mundo la oportunidad, que ve que el mundo es su amigo, que ve que va a poder más. Entonces tiene ambición, voy por más. Creo en el futuro. Pero hay otra gente que queda en el enojo o en la tristeza o en el miedo y se termina en la resignación. No hay nada que me espere afuera. No hay nada mejor que lo que tengo ahora. Por lo cual vivo en el enojo o en la desesperanza. Fíjate cómo eso en un aula se escucha. Porque los niños traen su propia música. ¿Y qué música crea el maestro? Porque si tú simplemente das clase pero no escuchas esa música, no has preparado un terreno para que el chico escuche desde una ambición, escuche desde el futuro que puede crear. Yo te he contado experiencias que he tenido como coach, trabajando en educación. Te he contado que he trabajado con maestros que trabajan con niños indígenas migrantes en México. Niños a los que el crecimiento se les mide por la palma de la mano, porque los sacan de la escuela cuando la manita alcanza para recoger los granos y mandarlos a recoger. Y las niñas cuando menstruan, porque así están listas para quedar embarazadas y una vez que están embarazadas se transforman en adultas, aunque tengan 12 años. ¿Qué futuro pueden soñar esos niños? ¿Y qué pasaría con un maestro que más que preocupado por contarle la historia de la independencia del país, les pregunte qué te importa? ¿Con qué soñarías si cualquier cosa fuera posible para ti? ¿Y cómo harías para tenerlo? Y no te digo que 100 te vayan a responder, uno que responda. Le diste vuelta a la vida.
Muchas gracias, Elena. Estoy seguro que quienes nos están viendo se quedaron con ganas de más. Así que estoy tentado en pedirte hacer una segunda entrevista. Hoy encantada. ¿Te parece? Sí. Muchas gracias. Ha sido Un placer. un gusto tenerte en Escuelas que Inspiran. Un placer.